Les saludamos una vez más en el nombre del Señor a cada uno de los que siempre nos están oyendo a través de este medio. El día de hoy queremos compartirte un importante mensaje, una importante reflexión acerca del poder de la bendición. El poder de la bendición. En Proverbios capítulo 18, verso 20 y 21 vamos a leer la preciosa palabra de Dios. Dice así la palabra del Señor. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Estimados hermanos y amigos, estamos viviendo en tiempos donde la maldad se ha multiplicado de maneras muy fuertes, muy alarmantes. El bullying, el maltrato, la violencia se ha convertido en el cada día, en la práctica diaria que vemos a menudo no solamente en las calles, sino también en nuestros hogares y muchas veces también en diferentes instituciones. Hoy escasea el amor, escasea la bendición, escasean las palabras de afecto, las palabras que puedan estimular. Por el contrario, encontramos muchos episodios de violencia en los colegios, en los medios de trabajo, y lastimosamente estamos usando nuestra lengua para maltratar, para dañar, para crear resentimientos entre los miembros de la familia, entre los compañeros de trabajo, entre los compañeros de estudios, etcétera, etcétera. Queremos compartirte precisamente el día de hoy este importante tema que va a ayudarnos a entender la importancia que tiene nuestra boca, la importancia que tiene nuestra manera de hablar y sobre todo el poder que tiene la bendición. Cuando nosotros sabemos usar de forma correcta nuestras palabras, podrán traer mucha bendición y resultado, como dice aquí el libro de Proverbios. Nuestras palabras tienen poder. En primer lugar, tenemos que entender que nuestras palabras tienen poder. La palabra de Dios dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. ¿Qué significa esto? De manera sencilla, ¿verdad? Que nosotros podemos generar vida, pero también podemos generar muerte. Podemos traer alegría, como también podemos traer dolor. Nuestras palabras tienen poder. A veces nosotros minimizamos o de alguna manera no estamos midiendo el impacto que tiene el poder de nuestras palabras. Y muchas veces estamos usando nuestras palabras para dañar, para afectar, sin darnos cuenta que eso tiene un poder muy fuerte, un impacto muy fuerte en el corazón, en el espíritu de aquellos que nos oyen. Por eso es importante que nosotros podamos usar nuestras palabras para edificar, bendecir a todas las personas que nos rodean. En primer lugar, alrededor de nuestra familia, ¿verdad? Nosotros muchas veces hemos usado nuestra lengua para herir, para lastimar, para juzgar, para condenar, y sin darnos cuenta estamos lastimando a nuestra propia esposa, estamos lastimando a nuestros hijos, estamos lastimando a ese tesoro tan preciado que Dios nos ha dado, que es nuestro hogar. ¿Cuántas personas han sido marcadas desde su niñez, desde su infancia, desde su adolescencia, por padres que han usado sus palabras para herirlos, para burlarse, para subestimarlos, para poder de repente remarcar algún error o alguna situación que ha dañado más el corazón de los hijos? Lastimosamente, la mayoría de personas, a veces cuando me toca compartir esta palabra en algunos lugares, siempre he pedido a algunas personas que levanten su mano, aquellos que recuerdan una palabra que las ha edificado por años, y son muy pocas las personas que levantan sus manos. Pero cuando hago la pregunta al revés, ¿cuántos han sido marcados por palabras agresivas, dañinas, ofensivas contra sus vidas? La gran mayoría
por decir más del 80%, levantan sus manos. Esto nos habla que nosotros estamos usando incorrectamente nuestras palabras y no la estamos usando como dice la Escritura para bendecir. La palabra de Dios nos dice en el libro de Santiago capítulo 3, desde el primer verso hasta el versículo 9, en realidad todo este capítulo habla sobre el poder de la lengua o sobre todo lo que podemos originar con nuestra lengua. Es importante, ¿no? La Escritura en síntesis nos dice que aquel que domina su lengua es perfecto, puede dominar todo su cuerpo. Aquel que ha aprendido a refrenar su lengua, aquel que ha aprendido a tener control sobre su lengua, va a ser un varón que va a tener control y dominio, porque la mayor forma de mostrar dominio propio, madurez, es cuando nosotros tenemos la capacidad de poder controlar nuestras respuestas. Así que dice la palabra de Dios que todos los animales, en Santiago capítulo 3 menciona en sus pasajes que todas las bestias han sido domadas por el hombre. Aún los caballos son refrenados por aquellos frenos que ponen en su boca. Aún las embarcaciones, las inmensas embarcaciones, tanto en lo marítimo como también las naves que surcan los cielos, son dominadas por un pequeño timón. De la misma manera, el hombre ha podido domar aún hasta los cocodrilos, aún hasta las serpientes, ha podido domar a los grandes animales, esas grandes bestias que nosotros conocemos, que pertenecen a la naturaleza, ¿verdad? Pero ¿quién ha podido domar su lengua? Dice el escritor de Santiago. ¿Quién ha podido domar su lengua? Esto significa, de acuerdo a la palabra, por lo tanto, que aquella persona que puede refrenar su lengua o puede tener control de su lengua es muestra de madurez, de crecimiento, de perfección. La lengua, dice la palabra, que es un pequeño miembro que apenas pesa unos 200 gramos. Es un miembro pequeño, dice la Escritura, pero puede originar y puede ser la causa de grandes conflictos. Puede ocasionar grandes incendios entre la familia, provocar grandes y terribles incendios entre las naciones, entre los miembros de la sociedad. Definitivamente nosotros tenemos un gran desafío, el hecho de poder tener el control de nuestras palabras. También el escritor de Santiago nos dice que, hermanos, no podemos usar nuestra lengua para bendecir y maldecir. La palabra dice, de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Eso no es posible. Nosotros tenemos que cultivar nuestra lengua, cultivar este miembro que Dios nos ha dado para poder edificar y sobre todo para poder bendecir. No podemos usar nuestra lengua en la iglesia de una manera correcta, de una manera cristiana, y luego en casa usar nuestra lengua con otras cosas, con otras palabras, dañando, afectando a otras personas. Tenemos que ser una sola persona, tenemos que usar solo nuestras palabras para poder edificar y ser de bendición en donde nosotros nos podamos encontrar. La palabra del Señor nos dice que nosotros somos herederos de bendición, y por lo tanto tenemos que compartir bendición y transmitir esa bendición hacia los demás. Quisiera leerles lo que dice la Escritura en Primera de Pedro, un pasaje muy, muy lindo, del 8 al 10. Primera de Pedro capítulo 3, del 8 al 10, dice la palabra de Dios: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Gloria a Dios. Qué bendiciones que nosotros podamos entender que somos herederos de bendición,
que no estamos llamados a devolver mal por mal. Las personas que no conocen a Dios siempre están buscando la oportunidad de venganza, están siempre buscando la oportunidad de poder devolver el daño que otros le hicieron. Como hijos de Dios, dice la Escritura, que nosotros no estamos llamados a devolver mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, dice. Nosotros tenemos una forma, tenemos un esquema, bendiciendo, dice, bendiciendo. Querido hermano, nosotros tenemos que cultivar nuestras palabras para edificar, para bendecir a los demás. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, hermanos, que somos herederos de bendición. Hemos recibido tanta bendición de parte de Dios. Hemos recibido el perdón, la salvación, hemos recibido la gracia de nuestro Señor Jesucristo, hemos recibido tantas bendiciones, tantas promesas que nos convierten en personas de bendición. ¿Se acuerdan ustedes de José? A todo lugar donde iba José era una fuente de bendición. Fue una fuente de bendición en la casa de Potifar, como también fue una fuente de bendición en la cárcel donde fue llevado incluso injustamente. Nosotros, a todo lugar donde vayamos, somos transportadores, mensajeros, heraldos de la bendición del Señor. No llevamos maldad, no llevamos, hermanos, situaciones de conflicto. Somos personas que amamos la paz en el Señor, pero no solo eso, sabemos edificar, sabemos bendecir, sabemos tratar a las personas, tratar a nuestra familia como es apropiado. Gloria al Señor. Por lo tanto, hermanos, estamos llamados a bendecir todo el tiempo, ¿no? Dice la palabra del Señor, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, escuchen lo que dice la palabra, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. Hay una gran bendición cuando nosotros tenemos el control de nuestra boca, cuando nosotros podemos controlar nuestras reacciones. A veces nosotros no nos medimos en momentos donde a veces se altera nuestra conducta porque alguien nos provocó. A veces soltamos palabras y la verdad, como dice un dicho, uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. Hermanos, uno tiene que aprender a refrenar su lengua antes de soltarla, porque muchas veces cuando la lengua pierde el control, sobre todo cuando estamos airados o enojados, estamos emocionalmente alterados, es mejor tener tranquilidad en el Señor, aprender a tener la paz del Señor, y Dios nos puede ayudar a cultivar, a tener ese control, ese dominio propio, para que no soltemos palabras de la cual después podamos sentirnos arrepentidos, de la cual después nos podamos sentir mal por lo que hemos dicho, de repente a la esposa, a los hijos, y hemos soltado palabras que han dañado el corazón de aquellos que amamos, e incluso de amistades o incluso de amigos en el ministerio o compañeros de trabajo. Es mejor calmarse, es mejor pedirle a Dios que Él nos ayude a cultivar un espíritu diferente. Por eso dice la palabra, el que quiere amar la vida, aquel que quiere disfrutar la vida plenamente, aquel que quiere ver días buenos, ver días de bendición. ¿Dónde está la clave? Refrena tu lengua de mal. Ten control sobre tu lengua, no te precipites al hablar, no te desesperes al hablar, no permitas que el enojo sea el principal motivador de las palabras que van a venir después. Dice la palabra, y guarda tus labios de hablar engaño. Cultivemos nuestras palabras para hablar siempre la verdad y para tener el control necesario. Gloria a Dios. Dice la palabra, apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Somos hombres que hemos sido llamados para ser instrumentos de bendición, de paz, para toda nuestra familia, para toda nuestra generación.
quiero decirte también, hermanos, cómo nosotros podemos adquirir el hábito de bendecir. Es importante que yo pueda adquirir ese hábito de bendecir. Como padre, quiero ser de bendición para mi esposa, quiero ser de bendición para mis hijos, quiero ser una inspiración para ellos, quiero que ellos sean marcados por palabras que yo les pueda compartir de la palabra de Dios. Quiero que ellos reciban palabras que motiven su corazón, que puedan sellar sobre su alma, sobre su espíritu, palabras que refresquen su alma y su corazón. ¿Cómo yo puedo cultivar el hábito del bendecir? Número 1, tengo que reconocer mis errores, tengo que reconocer aquellas cosas que están afectando mi manera de comunicarme con los demás. Tengo que encontrar la raíz, tengo que ser sincero delante de Dios. Bastaría que nosotros podamos ver una grabación de unas 2 o 3 horas de lo que hacemos diariamente para darnos cuenta más o menos cómo reaccionamos frente a los problemas, frente a las provocaciones, frente a las cosas que suceden en familia, ¿no? Bastaría que nosotros nos percatemos qué estamos hablando, qué estamos diciendo. Por lo tanto, lo primero comienza, toda obra que va a traer resultado empieza cuando el Espíritu Santo redarguye nuestro corazón, cuando el Espíritu Santo nos toca para que nosotros reconozcamos nuestro error. Reconoce tu error, hermano, si es que estás usando tus palabras no de manera apropiada. Quizás estás hablando demasiado alto, de manera que eso está lastimando a otros. Quizás estás hablando demasiado apresurado y estás hiriendo sin darte cuenta a otras personas. Es importante que hagamos un análisis de nuestra manera de hablar, que reconozcamos aquellas cosas que nosotros todavía seguimos arrastrando. Por lo tanto, todo comienza cuando nosotros, en primer lugar, somos sinceros delante de Dios y pedimos al Señor que Él nos ayude a cambiar hábitos negativos de nuestra manera de hablar. Hábitos negativos. De repente está la jactancia, de repente está la violencia, de repente está la mentira y muchas otras cosas más que son parte de nuestra manera de hablar. Hay que nosotros diagnosticar, llegar al punto y allí empieza el cambio, cuando reconocemos nuestros errores. Debemos de quitar de nosotros, como dice Efesios capítulo 4, versículo 31, toda ira, todo enojo, toda gritería. Tenemos que quitar, eso no es normal. Eso puede ser normal para una persona que no conoce a Dios, para una persona que no tiene temor de Dios. Pero nosotros que somos hijos de Dios, que somos herederos de bendición, no es normal. Somos hijos del reino. Tenemos que aprender cómo respondía nuestro Señor Jesucristo cuando Él era provocado por las personas. Aún dice la palabra que cuando Jesucristo fue llevado, hermanos, en esa vía crucis, desde el lugar, desde el sumo sacerdote hasta el patio de Poncio Pilatos, hasta ese monte de la calavera, Jesús no abrió su boca en ningún momento para maldecir a aquellos que lo insultaban, a aquellos que lo golpeaban, a aquellos que lo humillaban. El Señor llegó hasta la cruz y llegó hasta el monte de la calavera y lo primero que dijo fue: Padre, perdónalos. Ese es realmente la forma en que los hijos de Dios tenemos que actuar y tenemos que vivir. Por lo tanto, dice la palabra que tenemos que arrancar de nosotros todos estos malos hábitos. Hermano, no está bien que sigas cultivando insultos, que hables groserías. No está bien que tus palabras sigan dando un mal testimonio de a quién sirves. No está bien que uses tus palabras para poder afectar y dañar. Por supuesto que el cambio que produce el Espíritu Santo en nosotros es un cambio total, integral, que afecta también nuestra manera de hablar. Por lo tanto, es importante que nosotros podamos, hermanos, madurar en ese aspecto y quitar, no permitir de parte de Dios
Si antes yo era corto en el habla para poder bendecir, pues ahora yo tengo que desarrollar eso. Si antes yo era furioso, si no me medía mis palabras, si gritaba, si maldecía a otros, yo tengo que arrancar eso. Tengo que reconocer y arrancar de mi vida y desterrarlo. Eso perteneció al viejo hombre, eso era parte de la naturaleza caída. Ahora que estamos en Cristo y tenemos una nueva vida en el Señor, tenemos que aprender a hablar con propiedad, como la Escritura nos dice que nosotros debemos de hablar. En tercer lugar, tenemos que llenar nuestro corazón con la palabra de Dios. En Lucas 6:45 dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Querido hermano, nuestra boca no está ajena, está conectada a nuestro corazón directamente. Y de lo que haya en nuestro corazón, de la abundancia de nuestro corazón, hablará nuestra boca. Tu boca no va a hablar porque tu boca se nutre de la fuente de tu corazón, se nutre de ese pozo que es tu corazón. Si tu corazón está lleno de maldad, si tu corazón está lleno de envidia, si en tu corazón, hermanos, hay rencor, hay amargura, si en tu corazón está los chismes, está la venganza, eso es lo que va a salir de tu boca diariamente. Pero si en tu corazón abunda la paz, abunda el amor, si en tu corazón abunda la palabra del Señor, de tu corazón, en tu boca van a brotar las palabras dulces que van a traer vida, que van a traer bendición, que van a generar, hermano, una tremenda impacto en la vida de aquellos que están a tu lado, que son tu familia, que son tus hijos, que son tu esposa, que son aquellas personas que trabajan contigo, etcétera, etcétera. Querido hermano, es importante, por lo tanto, estudiar la palabra, llenarte de la palabra de Dios diariamente. No puedes hacerlo de manera esporádica. Diariamente hay que llenar el tanque de nuestro corazón. El combustible de nuestro corazón es la palabra de Dios. No te olvides, hermano, y es gratuito. Y todos los días podemos llenar nuestro corazón con la preciosa palabra del Señor. Lee la palabra, escucha mensajes que puedan edificar tu vida. Alaba al Señor, llena tu corazón de paz, no te dejes llevar. Que la brújula de tu corazón sea, hermanos, las promesas, los principios, las hermosas palabras que Dios tiene, hermano, para cada uno de nosotros diariamente. Número 4, tenemos que aprender a refrenar nuestra lengua. En Proverbios 13, versículo 3, dice que nosotros tenemos que aprender a refrenar, a ponerle, hermano, un stop a nuestra lengua. Nosotros no podemos estar todos los días, hermanos, arrepintiéndonos de los errores que podemos cometer cuando nosotros usamos inapropiadamente la palabra, nuestras palabras. Miren lo que dice en Proverbios capítulo 13, versículo 3. Dice así la palabra de Dios: el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Hermano, si quieres guardar tu alma, tienes que guardar tu boca. Por lo tanto, es importante que nosotros aprendamos a refrenar, a tener control sobre lo que hablamos. Amén. Es importante que nosotros aprendamos eso. Número 5. Aprendamos a hablar con gracia. En Colosenses capítulo 4, versículo 6, la palabra de Dios nos da un hermoso consejo para todos nosotros, que debemos aprender a hablar con gracia. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que hablar con sabiduría, que tenemos que saber hablar, hermanos, apropiadamente, trayendo paz, trayendo bendición, trayendo consolación a aquellas personas que nos oyen. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en el libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 6. Es hermoso, ¿verdad? Que los principios de la palabra nos deleitamos y nos gozamos, porque la palabra es la fuente y es la regla de conducta para todos nosotros. Miren lo que dice la palabra.
Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Qué preciosa palabra. Que tus palabras siempre estén con gracia y siempre sazonada con sal. Tenemos que determinarnos a hablar de esa manera. No hablemos, hermanos, llevados por la ira, no actuemos ni hablemos como las personas que no conocen a Dios. Que nuestras palabras, como dice aquí el apóstol Pablo, sean siempre con esa gracia, con esa misericordia, con esa sabiduría, con esa edificación, con esa palabra de consuelo, de consejo, apropiada, inteligente, una palabra que venga precisamente sazonada con sal, dice, ¿no? Nosotros cuando queremos preparar un plato pues que guste a los demás, le damos una sazón especial y un toquecito especial con la sal. La sal provoca esa degustación saludable, rica, ¿no? Muy sabrosa. De igual manera, nosotros tenemos que aplicar a nuestras palabras ese sazón que el mundo necesita. Esa sazón de gracia, de amor, de misericordia, de perdón, de consolación. Palabras que, como dice la Escritura, Dios nos ha dado, palabra, lengua de sabios para edificar, palabras edificantes que transforman el corazón de las personas. Número 6, tenemos que practicar una y otra vez el hábito de la bendición. Recuerda, somos herederos de bendición. Hermano, es importante que tú le preguntes a tu esposa, le preguntes a tus hijos o a sí mismo te hagas un análisis. Esta semana, ¿cómo me ha ido en mis palabras? ¿He aprendido a soltar una palabra de bendición a los demás? ¿He aprendido a refrenar mi lengua cada vez que he tenido una provocación? Tenemos que practicar y comenzar a ser personas que usemos un Dios te bendiga, un gracias, palabras apropiadas que bendigan a nuestros hijos. Por ejemplo, ¿cómo le tratamos a nuestra esposa? ¿Cómo le tratamos? Imagínense que nosotros le tratemos con palabras adecuadas, valorando lo que ellas hacen diariamente. Imagínense cómo nosotros podemos tratar a nuestros hijos y lo marquemos con palabras con destino, con palabras que dejen huellas en sus corazones, que construyan en ellos una autoestima saludable y fuerte, así como Dios nos trata. Cómo Dios nos trata en su palabra. Nos dice: yo estoy contigo, varón esforzado y valiente. El Señor no nos denigra. El Señor, hermanos, a pesar de nuestras debilidades, Él no nos destruye, sino Él nos edifica. Él nos marca con palabras de amor. Él nos marca con palabras de bendición. Nosotros somos sus hijos y tenemos que aprender a poder cultivar la herencia que hemos recibido de parte del Señor. Finalmente quiero decirte, apreciado hermano y amigo, que es importante que nosotros podamos desarrollar y cultivar el hábito de la bendición sobre los demás. En el Números capítulo 6, versos 24 al 26, nosotros tenemos una reconocida palabras de bendición que el Señor le ordenó para que los sacerdotes pudieran bendecir a los hijos de Israel de esta manera. De alguna manera han investigado por qué la nación de Israel es tan próspera, por qué esta nación tan pequeña, una nación tan pequeña es tan próspera, por qué los hijos de los judíos son tan prósperos. Y la clave está en diferentes estudios que se han hecho, es que los padres bendicen a sus hijos. Allí está la clave de la prosperidad, y los bendicen con la palabra del Señor. Todos los padres en Israel se han tomado apropiadamente, se han tomado en serio el cultivar la bendición frente a su generación, y los bendicen para ser grandes hombres líderes en todos los lugares donde ellos lleguen. Por eso es que esta nación está avanzando tanto, no solamente, en primer lugar, porque Dios ha prometido guardarlos, prosperarlos y bendecirlos, pero también porque ellos han aprendido a cultivar un hábito importante, que es el hábito de la bendición. Hermano, usted no se imagina todo lo que va a cosechar
porque dice la palabra que del fruto de nuestra boca nosotros podremos satisfacer nuestro vientre. Es decir, nosotros podremos recibir grandes cosechas, grandes bendiciones por el resultado de nuestras palabras. Quiero decirte finalmente, bendice a tus hijos. Hazlo diariamente, aprende a bendecirlos, aprende a usar palabras apropiadas para poder bendecirlos. Márcalos con palabras proféticas, con palabras de bendición, con palabras de Dios. Bendice a tus padres, bendice a tus padres. Bendice, agradécele a Dios por la vida de cada uno de ellos. No solamente con palabras, también con gestos, con acciones de gratitud hacia tus padres. Bendice a tus hermanos en Cristo, bendícelos, dales una palabra de bendición, como dice la Escritura. Dice que nosotros debemos hablar entre nosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Bendice a tus hermanos, anímalos con una palabra de fe, con una palabra de alegría que pueda cubrir sus vidas. Bendice a tus amigos, bendice a tus amistades, bendice a tu esposa, hazlo diariamente. Bendice a tu esposo, estimada hermana, si me estás oyendo. Bendice tu casa, bendice tu trabajo, bendice la fuente que Dios te da diariamente. Bendice, hermano, sobre todas las cosas, bendice a Dios. Todos los días bendice al Señor. Como dice casi todos los salmos, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Hermano, un corazón agradecido, un corazón que bendice a Jehová, tendrá la suficiente fuerza de poder bendecir a los demás, de poder bendecir su casa, de poder bendecir a todos los demás. La vida es un regalo precioso de Dios. No hay por qué ser mezquinos con todos los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos. Somos hijos de bendición, herederos de bendición. Y hay que usar, hermanos, esta bendita herramienta de la bendición para poder enriquecer grandemente a nuestra familia, a nuestros compañeros, para bendecir a nuestros hijos y bendecir a toda nuestra sociedad. Si podemos cambiar nuestra manera de hablar, si podemos cambiar nuestra manera en que nosotros nos comunicamos, también van a comenzar a cambiar muchos aspectos de nuestra vida. Que el Señor te bendiga y no te olvides que en el poder de la lengua también está el poder de la vida y la muerte. Usa tus palabras para poder generar vida, para poder generar gozo, para traer transformación, para traer un impacto positivo en el corazón de todos aquellos que te rodean. Que Dios te bendiga, que Dios te siga guardando todos los días y te bendigo en este tiempo. Muchas, muchas y muchas bendiciones.